En aquel pueblo polvoriento, donde el sol golpeaba más fuerte que la justicia, vivía un hombre al que nadie llamaba por su nombre. A don Hilario le decían el fracasado. No porque él lo hubiera elegido, sino porque la vida, la pobreza y la injusticia le habían arrancado hasta el derecho de ser llamado como Dios lo creó. Pero lo que nadie sabía era que Dios estaba a punto de devolverle algo que ningún hombre puede arrebatar, su identidad. Don Hilario caminaba siempre con los hombros caídos, una figura delgada, gastada por los años y las deudas. Su viejo sombrero de paja ya casi no lo protegía del sol ni de la vergüenza. Cada mañana salía con un manojo de leña sobre la espalda, cada tarde regresaba con apenas unas monedas en la mano. Los niños corrían detrás de él gritando, «Ahí va el fracasado, el que perdió su parcela». Y él, con la voz apagada, solo respondía, algún día entenderán. Pero ni él mismo sabía si ese día llegaría. Había perdido su parcela por firmar un documento que no entendía. El notario del pueblo, con su traje brillante y sonrisa falsa, le había dicho que solo era un trámite. Era una trampa disfrazada de amabilidad. Hilario lo perdió todo, su tierra, sus vacas, su pequeño sembrío que con tanto esfuerzo había levantado. Su nombre quedó manchado, su reputación aplastada. En la tienda ya no le fiaban, en la iglesia lo miraban con lástima, y en su propia casa, los silencios pesaban más que las palabras. Una noche, su esposa, con los ojos rojos de tanto llorar, le dijo, «Hilario, yo sé que tú eres más de lo que dicen. Pero, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?» Y él, con un hilo de voz, respondió, «Hasta que Dios diga lo contrario». Un mediodía, cuando el sol caía como plomo fundido sobre la tierra reseca, Hilario decidió internarse en el monte para recoger leña. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, como si cada uno cargara años de cansancio acumulado. El aire estaba tan caliente que parecía vibrar, olía a tierra seca, a hojas quemadas por el sol. Las chicharras cantaban con una insistencia inquietante, un coro agudo que resonaba en el silencio del campo, como si anunciaran algo. Como si el monte mismo estuviera esperando un momento que llevaba décadas guardado. Hilario avanzaba, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cada árbol, cada roca, cada sombra le era familiar, ese monte había sido refugio, testigo y silencio en los días duros. Pero ese día, algo era distinto. Sentía una presión en el pecho, no de tristeza, sino de una extraña anticipación, una sensación que no lograba entender. El viento, caprichoso, se detuvo. Ni una hoja se movió. Fue justo entonces cuando, al dar un paso más entre los matorrales, su pie resbaló sobre la raíz retorcida de un mezquite viejo y cayó de rodillas. Se golpeó las manos contra la tierra caliente. Maldijo en voz baja. Pero cuando se incorporaba, algo llamó su atención. Entre las raíces nudosas del mezquite, sobresalía un pedazo de cuero ennegrecido por el tiempo. Era pequeño, casi irrelevante, y sin embargo, parecía mirarlo. Hilario parpadeó, alzó una ceja. Se acercó más. Con la puntita de los dedos retiró un poco de tierra y polvo. El cuero estaba seco, endurecido como una piedra vieja. Lo tomó con cuidado, como si fuera a deshacerse entre sus manos. Sonó un leve crujido. «¿Qué es esto?», murmuró. Era un tubito de cuero, envuelto con un cordel tan desgastado que parecía no haber sido tocado en 100 años. Su corazón comenzó a latir más rápido. Hilario tragó saliva. Sus manos temblaban mientras desanudaba el cordel. Sus dedos, torpes de nerviosismo, tardaron unos segundos en abrirlo.
Y al fin lo hizo. Dentro, había un pergamino. Antiguo. Pero sorprendentemente intacto, como si la tierra misma lo hubiera protegido de la humedad, del tiempo y del olvido. Hilario desenrolló el papel con cuidado. La textura era áspera, gruesa. La tinta, oscura y firme. Y entonces lo vio. Lo leyó. Y el mundo se detuvo. Don Hilario Rojas. Propietario legítimo de un terreno al norte del pueblo. Su nombre. Su propio nombre. Escrito con la autoridad de otro tiempo. Lleno de sellos antiguos, firmas elegantes, fechas que hablaban de su abuelo, de su linaje, de una herencia que jamás debió haber desaparecido. Hilario se quedó rígido. Ni siquiera respiró. Las chicharras dejaron de cantar. El viento no se atrevió a soplar. Era como si el cielo entero estuviera observando su reacción. No puede ser, susurró, con la voz quebrada. Sintió que las piernas ya no lo sostenían. Cayó de rodillas sobre la tierra caliente. Miró el pergamino, luego el cielo, luego el mezquite. Y rompió en un llanto silencioso, largo, profundo, de esos que vienen desde el alma. No sabía si reír, si llorar, si gritar de alegría o de incredulidad. Solo sabía una cosa. Dios había hablado. Y lo había hecho en el silencio del monte. A veces, pensó. Dios esconde tu victoria debajo de lo que tropiezas, no para humillarte, sino para que la encuentres cuando estés listo. Al día siguiente, con el pergamino guardado contra el pecho, Hilario entró al despacho del notario. El hombre lo miró desde su silla de cuero, con esa sonrisa burlona que tanto lo hería. ¿Otra firma que no entiende, Hilario? Pero Hilario no respondió. Solo colocó el pergamino sobre la mesa, con calma. El notario lo tomó con desgano, y su rostro cambió. Sus cejas se arquearon. Su boca se abrió apenas. Revisó cada sello, cada firma, cada borde del papel. Volteó la hoja. La olió. La sostuvo a contraluz. Y entonces tragó saliva. Su frente comenzó a sudar. Este documento, dijo con la voz temblorosa, es legítimo. Es su propiedad. Y nadie puede quitársela. Hilario cerró los ojos. No por cansancio, sino por alivio. Por victoria. Por justicia divina. Y el notario añadió, casi en un susurro avergonzado. Si me permite decirlo, parece que Dios mismo le hizo justicia. La noticia corrió por todo el pueblo como un rumor que nadie podía creer. Los niños que antes le gritaban, fracasado, ahora lo seguían con la mirada, asombrados. Los vecinos murmuraban en corrillos. Hilario recuperó tierras. Dicen que era un título antiguo. Dicen que Dios lo había reservado para él. Su esposa, al verlo entrar a la casa con la mirada erguida, lo abrazó temblando de emoción. Te lo dije, Hilario, tú no eres un fracasado. Y él respondió, con una voz firme que hacía años no se oía en su hogar. Nunca lo fui. Solo estaba esperando que Dios hablara primero. Y desde aquel día, nadie volvió a llamarlo, el fracasado. En el pueblo, poco a poco, volvieron a decirle como siempre debió ser. Don Hilario. Porque cuando Dios te devuelve el nombre que siempre fue tuyo, nadie puede arrebatártelo jamás. El mundo te pone etiquetas, pobre, incapaz,
sin futuro, fracasado. Pero Dios te llama por lo que realmente eres, valioso, hijo, heredero, digno. Don Hilario no solo recuperó una tierra, recuperó su identidad. ¿Y tú, estás viviendo con el nombre que Dios te dio, o con el que otros te impusieron? Señor, devuélveme lo que la vida me quitó. Restaura mi nombre, limpia mi historia y recuérdame quién soy en ti. Quita de mí toda palabra que no venga de tu boca, y dame la fuerza para creer en lo que tú dices que soy. Amén.